Bueno, buenos días. Para mí es un orgullo contar con la presencia de tanta gente valiosa que a lo largo de tantos años no se ha apartado del camino de hacer justicia, de abogar por los más altos derechos humanos y por mantener viva la memoria histórica y esta lucha que nunca debe ser pasada por alto, esta lucha que siempre debemos tener presente. Para mí es un orgullo contar con la cuadra de la dignidad, aquí a mi derecha, revolucionarios de toda la vida que han enfrentado las injusticias en los más diversos escenarios, en los escenarios de calle, en los escenarios de lucha más comprometida, de lucha armada, de lucha legal, de lucha ilegal, por los más altos valores de la venezolanidad. Igualmente para mí es un orgullo contar con la presencia de un sobreviviente que tenemos aquí como trabajador, que es Jorge Vázquez, quien se animó a escribir desde la primera persona del combatiente que sobrevivió a los embates del bombardeo que se dio aquella mañana en la ciudad de Cantaura. Igualmente los sobrevivientes, Cándido Montilla, Gilberto Malavé, mi querida Judy López, quien fue, siendo casi una niña, le tocó la tarea muy peligrosa de ir a rescatar los 23 cadáveres que estaban secuestrados en aquel momento por el ejército y por los comandos asesinos de la DICI. Todos aquí, de alguna manera, los que tuvimos una participación en esos hechos, donde me incluyo no como sobreviviente, sino como militante, que luego de la masacre subimos a las montañas de oriente del país a retomar las banderas de nuestros compañeros muertos. Hoy no los voy a agobiar con el relato, porque este es un libro hecho a muchas manos. Todos los que participamos en una comisión que por iniciativa y valga mi reconocimiento eterno a nuestro querido Hugo Chávez Frías, que desde la presidencia de la República impulsó una comisión para investigar todos los graves crímenes contra los derechos humanos perpetrados en las décadas de los 60, 70 y 80, e impulsado magistralmente por el siempre recordado José Vicente Rangel, para quien pido un caluroso aplauso. Me tocó presidir la Secretaría Técnica de esa comisión, acompañada de todos los familiares deudos, no solamente de Cantaura, sino de la masacre de Yumare, del Caracazo, de las desapariciones forzadas, emblemáticas y no emblemáticas, que se dieron en esa época tan oscura, de la cual no queremos y tenemos una obligación histórica de no repetir, porque no hay derechos humanos complacientes y derechos humanos aceptables. Aquí la visión de país que construimos los venezolanos a través de la constitución más garantista del mundo, donde todo el catálogo de derechos están previstos y a una prohibición expresa de los asesinatos, de las ejecuciones judiciales, de las torturas, deben ser desmanteladas y es una tarea pendiente que tenemos los venezolanos. Aquí no nos llamemos a medias tintas. Aquí hay que erradicar esas prácticas de una vez por todas. Aquí tenemos que erradicar de los cuerpos policiales la práctica de la tortura, que todavía la tenemos, pero debemos ser vigilantes de que no se repita. No voy a seguir ahondando en cuestiones generales,
sino quería más o menos narrarle, porque esto es un conversatorio, de la parte legal que nosotros tuvimos que allanar para reabrir este caso. En esas épocas tan oscuras, todos estos casos eran llevados por los tribunales militares, cuya prohibición estaba prevista en la Constitución del 61. Ya eso estaba prohibido. Sin embargo, los gobiernos de turno se empeñaban en mantener impunidad a través de la investigación, entre comillas, de tribunales militares que siempre terminaban condenando a las víctimas. Cuando reabrimos el caso, el equipo jurídico, donde está el doctor Pedro Betancourt, donde hay un grupo de juristas que me acompañaron, además de los familiares, tuvimos que meternos en profundidad a ver cómo nosotros rescatábamos un caso que ya estaba sentenciado. Para mis colegas abogados acá, saben lo que es la cosa juzgada, que es algo que cuando ya está sentenciado, mediante sentencia definitivamente firme, no se puede reabrir. Sin embargo, me cansé. Sin embargo, a través de los mecanismos internacionales, a través de los instrumentos donde Venezuela ya era parte del Pacto de San José de Derechos Civiles y Políticos, el derecho humanitario internacional, nosotros conseguimos la fundamentación legal para reabrir este caso. Y lo hicimos. Pero luego que nos admiten esa querella, teníamos una circunstancia muy cuesta arriba. ¿Cómo haces tú, después de 20 años, para exhibir las pruebas del delito sin que esto, por efecto del tiempo, hayan desaparecido? Nos tocó lidiar con el material probatorio. ¿Cómo hacíamos para demostrar que era una masacre y no un enfrentamiento? Porque evidentemente hay una diferencia sustancial entre un grupo alzado en armas y el acto criminal de ajusticiamiento que quedó evidenciado en las exhumaciones que nosotros practicamos a todos y cada uno de los cadáveres que fuimos exhumando. Todos tenían estallido de cráneo. Como por obra de Dios, esa evidencia no desapareció. Y fue la prueba principal que nos permitió a nosotros demostrarle al mundo y a los venezolanos que hubo ajusticiamiento, que hubo una ejecución cobarde de aquellos combatientes que los capturaron vivos y que los fueron rematando con tiros de gas. Otra lección que nos enseñó ese caso tan emblemático es que por muchos años que hayan transcurrido, las pruebas en los cadáveres hablan por sí solas. Por eso, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad son la columna vertebral de todos los abogados que somos amantes de la paz, de la justicia y de la reparación a las víctimas. Las sociedades que han incurrido en este tipo de prácticas han venido haciendo una doctrina en las dictaduras del Cono Sur, han venido abriéndose procesos para la reparación de esta víctima. De manera que el caso legal de Cantaura nos abrió dos caminos. Primero, son nulas, de nulidades absolutas, todas aquellas sentencias proferidas por tribunales incompetentes y las podemos objetar indefinidamente, más allá que pasen muchos años. Las víctimas, hasta el último aliento, tienen que hacer valer la imprescriptibilidad de esas sanciones y la vigencia de la reparación. Cuando digo que el libro fue hecho
a varias manos es porque todos estos compañeros, la mayoría de mis compañeros de este lado, estuvimos en los archivos militares y policiales. También eso fue otro escollo que tuvimos que solventar. ¿Cómo ingresar a los archivos de la Dirección de Inteligencia Militar? ¿Cómo ingresar a los archivos de la DICIL y de la del Roberto, del CIFA? ¿Cómo hacer para que nos vieran y no nos guarimbiaran? Que nos guarimbiaron bastante. Lo que pasa es que habíamos puros zorros viejos que nos sacaban por la puerta y nos metíamos por la ventana. Y tuvimos que apelar a una ley que se llamó Ley de Desclasificación de Documentos Confidenciales, para que nos abrieran la puerta. Y nos las abrieron, y yo creo que en una semana parecíamos bachacos. Conseguimos toda la información. Dentro de las informaciones conseguimos una joya que fue el diario del catire Roberto Tucón, parte del insumo que utilizó Jorge para hacer este libro tan maravilloso, que habla en primera persona desde la visión del combatiente, del que estuvo ahí, del que tuvo que correr, del que tuvo que vivir la sobrevivencia extrema para no ser capturado y ejecutado. Yo valoro, reconozco y vuelvo a felicitar este esfuerzo para mis compañeros de la jurisdicción disciplinaria. Este es el inicio de un programa de formación. Jorge lo está inaugurando con un libro cronológico que aborda el tema de los derechos humanos. Pero pido a mis colegas que igualmente nos desatemos en una producción intelectual para escribir de la materia que nos corresponde, en la materia disciplinaria o de cualquier otra. Pero que esta institución que hoy día está abogando por el rescate de los valores constitucionales se convierta en una referencia para otros tribunales. Esto es inusual en los tribunales, pero quizás la presencia de muchos luchadores acá hagan posible que esto se pueda hacer. Igualmente valoro y para mí es un honor tener a Diego Silva, un revolucionario de larga data, quien nos va a hablar un poco del antecedente, por qué ocurrían estas masacres. Estas masacres no eran casualidad. Esto formaba parte de un plan global que él, de forma muy sucinta, nos va a hablar. De tal manera que les doy la bienvenida nuevamente y bueno, adelante, disfruten del libro y disfruten de la